Bienvenidos un día más al canal de Almogora Traumatólogos. En esta ocasión vamos a hablar de algo un poco diferente que es la optimización del paciente, tanto preoperatoria como posoperatoria. Como no es un tema específico de traumatología, sino que es más bien de la fisioterapia, osteopatía o terapia ocupacional, pues traigo una grandísima fisioterapeuta y osteópata, Belén, que nos va a presentar un poquito pues, quién es y dónde trabaja antes de empezar con el tema. ¿Qué tal, Belén? Hola, encantada. Bueno, pues nada, pues yo soy Belén, soy fisioterapeuta y osteópata y actualmente trabajo en mi centro, soy cofundadora del centro Kiomu, que está en la zona de Pinos de Chamartín. Y bueno, pues hoy nos hemos juntado para hablar de una cosa un poquito así diferente, pero que me apetece mucho que, bueno, pues que se dé un poquito a conocer. Muy bien. ¿Y cómo has llegado a crear tu propio centro? Cuéntanos un poquito, pues, cómo te has especializado en la osteopatía, por qué decidiste dentro de la rama de la fisioterapia ser osteópata, qué ventajas crees que aporta dentro del campo de la fisioterapia y cómo te lanzaste, yo que también soy emprendedor y sé las dificultades de todo esto, cómo te lanzaste a abrir tu propio centro, que me parece una proeza tremenda. Pues a ver, yo empecé a hacer fisioterapia y es verdad que cuando salí de la universidad, lo típico, empiezas en una clínica, todo lleno de protocolos cerrados, daba igual qué paciente viniera, era como paciente que tenga X cosas, se le hace este protocolo y de ahí no salimos. Entonces, claro, me pareció como un poco surrealista, ¿no? Daba igual lo que tuviera, que se le hacía lo mismo. Entonces, claro, ya empecé como a rebuscar un poco, me empecé a formar, hice la formación entera de osteopatía y ahí ya, pues obviamente, claro, te empiezan a dar unas pinceladas, te cambia completamente la visión y te das cuenta de que, bueno, que el paciente es un todo y esa es la clave de osteopatía, tratamos todo y buscamos más la causa que tratar directamente el síntoma, ¿no? Es como la diferencia mayor entre quedarte con fisioterapia, que tratas el síntoma, o, bueno, meterte ya con osteopatía, que te pones a rebuscar hasta donde no hay. Muy interesante, la verdad, porque además en traumatología también, como yo digo, hay también dos corrientes grandes de tratamiento, que es cuando efectivamente tratas el síntoma o cuando tratas la causa. O sea, lo que yo considero cirugías paliativas, cuando solo tratas el síntoma, y cirugías curativas cuando tratas la causa, porque efectivamente no es lo mismo el huevo o la gallina, que yo lo suelo decir mucho. Hay Total. veces que te tienes que conformar con paliar la sintomatología, con bajar dolor y bajar la molestia o readaptar un poco la vida cotidiana del paciente, y otras veces sí que hay que ir a por todas y tratar la causa para que no siga produciéndose ese dolor o esa impotencia funcional. Así que bueno, también existen esas dos vías en la traumatología y muchas veces es difícil, o por lo menos sobre todo comunicarle al paciente cuándo te tienes que conformar con una cosa o tienes que ir a por todas. También depende un poco de la evolución de la patología, ¿no? Estamos hablando muy a términos muy generalistas, pero que se puede aplicar también al mundo de la traumatología, ¿no? Así Ujú. que bueno, ¿y tu experiencia como emprendedora, qué tal? Así en breve un resumencillo de qué tal es Pues tener tu propio centro. Yo no me atrevo todavía, ¿eh? Yo estoy alquilado en una clínica, en un centro de especialidades y ya me lanzaré, pero me parece una aventura apasionante. Pues a ver, yo tengo que reconocer que estoy feliz. O sea, yo llevo más de 16 años trabajando en clínica y a ver, pues bien, contenta, trabajar si tienes la parte cómoda, ¿no? De que te vas del trabajo y desconectas, pero también tienes la parte pues menos positiva de que hay un montón de cosas que puedes hacer que estando en otro centro no puedes, hay ideas que quieres implementar que tampoco puedes y yo tenía muy claro el centro que quería tener. Entonces, lo tengo con la persona que quiero tenerla, con la visión que queremos tener y nuestro centro final es una visión global del paciente, o sea, paciente que entre por Kiomu se le puede abordar a nivel de fisioterapia, osteopatía, asesoramiento nutricional, pilates, entrenamientos, talleres de bienestar, o sea, tiene un poco una pincelada de general lo que todos necesitamos para tener bienestar. Entonces, conclusión, feliz. O sea, hay que arriesgarse. Tiene muchas cosas muy positivas. Totalmente de acuerdo. Yo que soy muy emprendedor, la verdad es que todas las decisiones que he tomado siempre te asusta dar el paso de trabajar para otros y estar en un centro donde tienes que amoldarte efectivamente a las normas y la forma de trabajar de otras personas, a ser tu propio jefe, a lanzar tus proyectos. Asusta y no está hecho para todos los corazones, pero yo creo que al final cuando consigues las cosas te sientes como si hubieses parido un hijo y le estuvieras criando y para mí es Total. alucinante y esa sensación de que tu negocio crece y tus ideas se llegan a buen puerto y ves el fruto de tu trabajo, es incomparable a nada a nivel profesional. La verdad es que yo te animo y de hecho voy a dejar en la descripción del vídeo y en todas las promociones tu página web y donde pueden encontrarte para que sepan cómo trabajas y ya he estado viendo tu web, es bastante top, la verdad, tiene una interfaz, Gracias. una interfaz muy bonita y está todo muy bien explicado y lo dejaré en toda la descripción para que puedan encontrarte fácilmente. Así que bueno, Genial.
Vamos a empezar a hablar ya un poco de materia. Bueno, yo sabes que me dedico a la mano, de hecho, porque nos conocemos, que es bastante curioso. Bueno, yo soy paciente de Alejandro. Yo me tuve que operar por exceso de trabajo en clínicas que no eran mías. Y nada, llegué a ti recomendada después de pasar por un montón de traumatólogos que, bueno, pues me hicieron de todo menos arreglarme y me dijeron, mira, vete a este chico que es especialista y vamos a ver si él consigue darte la solución. Yo ya fui desesperada, fui en plan de, madre mía, no me va a hacer nada. Y tengo que reconocer que gracias a haber llegado a ti, pues bueno, cuando me diste el alta, yo creo que fue octubre, ¿no? Cuando Sí, firmé hace el... ya como 3 o 4 meses. Sí, y estoy trabajando a un ritmo normal, estoy haciendo mi vida normal y la verdad que tengo que decir que feliz, vamos, que me has devuelto la posibilidad de seguir con mi vida prácticamente. Muy bien, joder, pues me alegro un montón. Bueno, Belén tenía una patología en el complejo fibrocartílago, que dejaré igual enlaces al canal para que entendáis un poquito más la patología, pero bueno, pues al final todo esto te lo pregunto porque yo me dedico específicamente a la mano y quería saber si dentro de tu clínica, dentro de tu trabajo, pues aplicas técnicas especiales o haces algo especial o tienes algún protocolo especial para la patología de manos. Es decir, que te llega un paciente diciendo que tiene, por ejemplo, como tu caso, un dolor cubital de muñeca refractario, le han infiltrado, incluso le han operado, no va Ujú. bien, ha probado otras terapias, otras vías de tratamiento conservador, fisioterapéutico. O sea, ¿tú qué dirías? ¿Cómo es tu enfoque en patología de mano? Vamos a decir primero en el tratamiento conservador, luego hablaremos, que sé que es tu especialidad, de la optimización preoperatoria y del el posoperatorio inmediato, pero ¿cómo enfocas tú un paciente de mano, tanto no operado como operado, cuando entra por la puerta, si está llevando una evolución tórpida o si obviamente cree que contigo va a obtener una mejor calidad de vida, una solución? Bueno, a ver, partiendo de la base que el paciente que llega así, llega ya desesperado. O sea, llega que no sabe qué hacer con su vida, ha pasado ya por varios sitios, ha probado de todo y llega rebotado al centro. Entonces, nosotros no tenemos mucha patología de mano como tal. Es verdad que tenemos mucha gente, por ejemplo, pues con tendinitis, tratamos muchas embarazadas que vienen a pilates, etcétera. Entonces vienen con mucho, pues, por ejemplo, Becker pues Brain. síndrome de túnel carpiano y tal. Pero es verdad que cuando llega personas, imagínate con lo que yo tengo, llega un momento en el que, claro, también le han revisado todo. O sea, le han revisado la mano, la muñeca, tal. Entonces, ahí viene bueno, pues la actuación del osteópata, que es buscar por donde no hay. Entonces, claro, también lo que hacemos nosotros es, en ese caso, rebuscar todas las zonas que están relacionadas, en este caso, con la mano o la muñeca, que seguramente en otros sitios a lo mejor no se lo han revisado y que indirectamente, sin tocar esa mano o esa muñeca, puede recibir beneficios de la patología. Nosotros, por ejemplo, en osteopatía lo decimos, ¿no? Tenemos lo de la facilitación medular, que no sé si lo has escuchado en términos osteopáticos. No, no me suena de nada, no me suena de nada, Bueno, así pues que cuéntanos un poco. nosotros ante una lesión decimos que existe una facilitación medular, que es que hay varios elementos que, bueno, están afectados, por así decirlo, ¿no? Es esclerotoma, miotoma, angiotoma, viscerotoma. Entonces es como que ante una lesión, por ejemplo, en un esclerotoma, imagínate en una muñeca, vamos a poner, yo qué sé, C6, C7, C8. Para los oyentes, esos son las ramas de las cervicales que van a la mano. O sea, las C Eso, es por la raíces rama nerviosas. cervical y entonces hasta C8, normalmente las ramas más bajas de las cervicales son las que van a la mano. Luego ya siguiente serían las torácicas, que ya van a la caja torácica y a las vísceras torácicas. Lo digo por si acaso, que es que Eso es, esa sí. terminología es muy específica y yo ya tengo anotado que hay mucha gente que dice, bueno, lo de C7, C8, eso es un cóctel molotov o una copa de pachá. Entonces, C6, C7, C8 son las últimas ramas cervicales, que son las que van a las zonas más distales del miembro superior. Entonces, perdona que te he cortado, sigue Nada, con... nada, bien, bien ¿Quieres cortado. tratar específicamente las ramas bajas de la columna cervical, las que van a la mano? ¿Y qué haces? Eso es. Entonces, directamente tratas o te vas a cervicales, ya le estás tratando la mano sin hacer nada, tratas la musculatura relacionada, víscera relacionada. Al final lo que haces es un poco, paciente viene rebotado, vamos a tratar todo lo que está relacionado con tu mano, que no te lo han tratado, que hay que tratarlo para que el paciente al final sienta beneficio. Mejora el dolor, el paciente se nota mejor, aunque su patología obviamente siga estando, que a veces se necesita una intervención quirúrgica, como en mi caso, obviamente. Pero eso Vale, es o mi sea que abordaje. O sea que en esto, como hilando con lo que hemos dicho al principio, tú en este caso vas a la consecuencia, es decir, a todo lo que irrita o todo lo comitante, toda la patología que agrava
el problema orgánico, el problema anatómico que tiene su muñeca. Es decir, como la muñeca ya la están tratando ya la han tratado en otros centros, ya la han infiltrado, ya han hecho otras cosas, tú vas por decirlo de alguna manera, a la sensibilización del dolor, a todo lo que aumenta la incapacidad, la impotencia o todo lo que agrava esa sintomatología que probablemente de por sí efectivamente no conlleva una impotencia funcional tan grande, o a veces sí, pero Mm, bueno, quiero decir, ¿sabes? Hay una escala visual de dolor que se llama escala visual analógica, que igual mm. una perforación de fibrocartílago o una pequeña inestabilidad radiocubital distal te da un EVA de 2 sobre 10 o 3 sobre 10 o 4 sobre 10, pero luego le sumas todo esto que tú estás contando de, pues eso, de la sensibilización cervical o radicular, de todo el problema, pues eso, muscular o asociado y pues tiene un dolor, una percepción del dolor de 8 o de 7 o de 8 sobre 10 que a mí cuando me dice el paciente, no es que tengo un dolor de 10 sobre 10 digo, a ver, eso es un dolor oncológico que prefieres que te amputen el brazo. Piénsatelo otra vez. Sí, sí, total, pero es así. Al final es como si estuvieras llenando un vaso de agua de llenas, 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 llenas. Entonces, a lo mejor la patología inicial es, yo qué sé, dos vasitos chiquititos en un cubo de agua, pero claro, empiezas a sumar todo eso y el paciente realmente lo que siente es como una saturación completa del cuerpo. Entonces, bueno, en osteopatía es verdad que gracias a ese abordaje conseguimos aliviar mucho esa sintomatología, porque claro, el paciente empieza a notar bueno, que tiene menos bloqueo, porque al final una afectación de todo el sistema provoca una sensación tremenda. Ya, entiendo. Muy bien, Juan, pues es un enfoque diferente, la verdad, porque el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional clásico obviamente va más a la causa, obviamente, a Ujú. readaptar un poco la articulación o a fortalecer específicamente músculos que sujetan más los huesos, eso ya tendríamos que ir un poco más a la biomecánica y tal, pero bueno, suele ser el enfoque convencional, así que es muy interesante esto que me cuentas y además vamos a abrir un melón que sabes que me interesa, que es que tú tienes un enfoque específico para optimizar a los pacientes antes de operarse. Eso cuando me lo contaste antes de entrar a esta vista, yo eso no lo he oído nunca, la verdad. Soy un absoluto desconocedor de la optimización preoperatoria dentro de la osteopatía y, por favor, ilumínanos. Bueno, además esto es una cosa que al final yo hago en el centro, pero que también yo he probado en mí misma, porque claro, esto es un poco ensayo-error, ¿no? Entonces, Totalmente. a mí lo de la mano, claro, me ha venido muy bien, porque también he probado cosas en mí misma, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una lesión, vamos a poner mi lesión de mano, que es como muy fácil de explicar y además yo puedo dar opinión como paciente, como terapeuta, como de todo. Entonces, tú tienes una lesión de mano y obviamente, claro, solamente percibes tu lesión de mano. Pero con lo que estábamos hablando anteriormente, si tú tienes una lesión de mano, ya directamente hay X cosas que se empiezan como a tocar, ¿no? Pues eso, el músculo, la víscera, etcétera. Entonces tú, claro, obviamente tú tienes un dolor que tú dices, bueno, me duele la mano porque hago tal. Pero si tú te pones a escuchar el cuerpo, que es otra cosa que pedimos mucho en osteopatía, que es complicadísimo para el paciente te empieza a decir, pues mira, es verdad que antes de que me pasara de la mano me estaba molestando el antebrazo, la musculatura extensora, la flexora, pues un poco me molesta el hombro, a lo mejor te empiezan a decir, pues mira, no sé, me noto las digestiones peor o que voy peor al baño o que estoy como más nervioso. Entonces, claro, ahí es cuando dices, vale, obviamente muchas veces antes de, por ejemplo, una intervención quirúrgica no se puede a lo mejor manipular más la mano. Yo antes, por ejemplo, de operarme, si me llegan a mover más la mano, yo creo que ya me amputas el brazo directamente. Entonces, esa zona tenía que estar quietecita. Pero todo el resto, que obviamente estaba afectando indirectamente a la mano, al final nadie me lo revisaba. Entonces, claro, yo antes de la operación, yo me estuve tratando la musculatura, obviamente me hice un trabajo del sistema nervioso para que mi diafragma, mi nervio vago y mi percepción del dolor fuera lo mejor posible. Y también para que al final la respuesta del tejido fuera mejor. Muchas veces, no sé si te habrá pasado, pero dicen, es que hay pacientes que cicatrizan fatal o el tejido responde fatal o la rehabilitación es que hay pacientes que se rehabilitan súper bien y otros que no se quedan bien. Obviamente, claro, la respuesta del sistema nervioso hace mucho. Entonces, ese es mi trabajo preoperatorio, o sea, que el paciente llegue con el sistema nervioso lo más estable posible para que tenga menos dolor, esté con menos estrés preoperatorio, que la musculatura no tenga una tensión excesiva. Tú si tienes estrés, el tejido está muchísimo más, bueno, más tenso, todas las estructuras están más irritadas. Entonces, el llegar a quirófano lo mejor posible dentro de lo que cabe, que el paciente llega nervioso, llega tenso, etcétera,
ayuda mucho al médico y ayuda mucho luego a la hora de, bueno, de recuperarte, obviamente. Interesante, qué interesante, ¿no? Ya digo que esto no, esta vía de tratamiento yo creo que no la conoce mucha gente. Por lo menos yo nunca he oído ningún paciente que me diga, oye, es que mira, antes de venir aquí a quirófano he estado con un osteópata y he estado haciendo esto, este extensionamiento del miembro superior, trabajo de la nocicepción o de la percepción del dolor, o bueno, lo del nervio vago la terapia diafragmática. Ahora si quieres te pregunto más cosas, que eso me ha dejado alucinado. Pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. De hecho, la parte psicológica afecta muchísimo. Que lo hemos hablado antes de empezar la charla, yo me he operado de muchas cosas, la verdad. Tengo una fractura de clavícula, estoy suturado de un menisco, tengo una pseudoartrosis de escafoides y hay cosas, como dices tú, momentos del año o situaciones en las que siento dolor totalmente ilógico. Bueno, no ilógico. O sea, yo sé que tengo una patología de base, pero que hay situaciones en las que no me duele tanto, no me provoca o sea, o tengo la molestia esperable, pero otras veces que se incrementa y probablemente pues es circunstancial o por el estrés o por la forma que tengo de utilizar la mano en ese espacio de tiempo concreto o lo que sea, y eso pues efectivamente es muy difícil de trabajar y vamos, estoy absolutamente seguro que ningún médico indica osteopatía o terapia de este tipo o preoperatoria porque, bueno, aparte de que se desconoce, bueno, pues al final... ya sabes que somos muy nuestros también los cirujanos, ¿no? Que creemos mucho en nuestra ciencia, en nuestra forma de hacer las cosas. De hecho, te iba a decir que, y también esto para echar un capote a toda la fisioterapia en general, que muchas veces la mala evolución del paciente, o yo por lo menos la mayor parte de las veces, no es vuestra culpa, ni culpa del paciente tampoco. Tú al final, y esto lo sabe poca gente, cuando tú estás operando y ves cómo estás haciendo las cosas, que si ya tienes experiencia y sabes cómo se hacen bien y cuando tú obtienes buenos resultados, sabes si un paciente se va a complicar más o menos. Es raro que tú una cirugía que va todo perfecto, que haces lo que tienes que hacer y que no tienes ninguna historia, el paciente luego, el pronóstico varíe mucho si tú ya tienes un bagaje suficiente. Es decir, que, por ejemplo, te pongo un ejemplo que me has dicho de la cicatrización. Una cosa que influye muchísimo en la cicatrización, por ejemplo, es la hemostasia. Si tú no haces una buena hemostasia, el paciente sangra mucho, el hematoma impide que se elastifiquen los tejidos, que cicatrice todo bien. En el plano del hematoma hace muchísima fibrosis. Es decir, o sea, que yo entiendo que luego vosotros y sobre todo los que sois buenos trabajadores sentís mucha responsabilidad sobre el tratamiento de la cicatriz, sobre la elastificación de los tejidos y todo eso, pero que sepáis que el buen hacer de cirujano, que no sea muy agresivo en la disección, que sea muy fino en la hemostasia, que trate de forma delicada los tejidos, para mí me parece determinante para que luego esos tejidos tengan una respuesta posoperatoria, bueno, menos agresiva o más fisiológica, ¿sabes? O sea que, bueno, en ese caso yo os descargo un poco de responsabilidad, pero en todo lo demás me ha parecido alucinante y además quiero que me cuentes un poco en qué consiste eso del entrenamiento diafragmático y cómo puede influir eso vamos, cómo se conecta eso con un dolor o un padecimiento en una extremidad. O sea, ya te digo, a nivel científico, a nivel estudios, vamos, desarrollalo como quieras porque me parece absolutamente apasionante. Bueno, pues a ver, lo voy a contar en plan Sí, sencillito, hombre, ¿no? para pacientes. O sea, yo probablemente Claro, entienda cosas total. más técnicas, pero si puedes bajar un poco a lo terrenal, que a mí me pasa Sí, que no como soy le capaz a veces. explico, como puedo explicarlo, por A ejemplo, los un consulta pacientes, a un eso es. paciente, eso es. Yo siempre les digo, el sistema nervioso son como dos componentes, ¿no? Tenemos la parte del sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces ya el paciente se queda como diciendo, ¿qué me estás contando? Entonces digo, el simpático, no, pues es el que nos mantiene en alerta, en situaciones de estrés es el que está como más activado y el parasimpático es pues el de la calma, el de la tranquilidad, todo fisiológicamente funciona bien, o sea, lo que normalmente nos funciona peor. Entonces, por ejemplo, ante una intervención quirúrgica, ¿no? El paciente lo primero que siente, yo hablo como paciente, tú tienes miedo, o sea, estás nervioso porque dices, me voy a primero a meter a quirófano, que a mí no me apetecía nada, me daba miedo, no sabía cómo iba a quedar y yo tenía mucha preocupación, por ejemplo, de decir, bueno, luego voy a poder seguir trabajando, voy a poder tal. Entonces, claro, tienes ahí un componente emocional increíble. Eso lo que hace es que del sistema nervioso la parte que se te active sea el simpático. Entonces, ¿qué pasa con eso? El simpático sube el tono muchísimo y el parasimpático baja. ¿Qué ocurre cuando baja el parasimpático? Pues que al final, primero, todas las funciones fisiológicas pues se quedan para lo necesario. O sea, tú cuando estás nervioso no te apetece, o sea, no necesitas digerir bien, ir bien al baño, dormir bien, estar tranquilo, eso al cuerpo le da exactamente igual. ¿Qué mete? Tensión en tejidos. Entonces, al final, ante cualquier patología, el paciente lo que tiene es una diferencia de tono en el sistema nervioso brutal.
que afecta a todo lo que hemos estado hablando antes, absolutamente a todo. Entonces nosotros llega un paciente y lo primero que hacemos es revisar esa parte del sistema nervioso. Entonces, para, por así decirlo, darle mayor estímulo a la parte del parasimpático, ir al diafragma es lo más sencillo, es como la parte principal, por ahí pasa el nervio vago y tratar el diafragma es pues un bálsamo para el nervio vago, es como el estímulo más rápido para que el paciente empiece a notar esa sensación de bienestar, de calma, el tejido baja tensión, obviamente, todo empieza a funcionar mejor. El paciente lo que te dice es, pues no sé qué me has hecho, pero desde que me has hecho eso, pues estoy más tranquilo. Por cierto, ¿te acuerdas que te dije que no había ido al baño? Bueno, pues voy al baño. ¿Te acuerdas que el dolor tal? Pues estoy mejor del dolor. Entonces, claro, ahí es cuando el paciente empieza a decir, no sé qué me has hecho, me has tocado la tripa, pero estoy mejor. Entonces, lo único que hacemos es ir directamente al sistema nervioso. O sea, el resumen de osteopatía realmente no hacemos, o sea, no crujimos nada, no colocamos nada. El trabajo es silencioso, es hacia el sistema nervioso y es realmente lo que hacemos. Es, bueno, pues el estímulo más rápido al sistema nervioso, al director de la orquesta. Muy bien, qué interesante. No, no, lo entiendo perfectamente. De hecho, el otro día, mira, qué curioso, en Pamplona, en la Clínica Navarra, tuve un paciente que estaba nerviosísimo antes de entrar al quirófano, pero de los más nerviosos que he visto yo en mi vida, pero además era una cosa relativamente sencilla, era una osteosíntesis percutánea. Bueno, a ver, relativamente sencilla, o sea, quiero decir, una cosa que no era una cosa de vida o muerte, vaya, ni siquiera una cirugía que en el caso de que no vaya todo bien que debería ir condición una impotencia funcional o una secuela irrecuperable. Y el chico estaba nerviosísimo, nerviosísimo, y entonces empezó a hiperventilar. Claro. Hiperventilar en la preanestesia, o sea, cuando estaban pasando el paciente a la camilla para hacerle el plexo o la anestesia general superficial, no me acuerdo exactamente qué le hicieron, y de la hiperventilación, que es lo que dices tú, la respuesta simpática y la que nos es como nos activa para la huida, que es como te lo explican en la carrera, que el sistema simpático es el de que cuando viene el león es como, hostia, voy a correr a muerte y ni me cago, ni tengo hambre, ni necesito dormir porque lo único que tengo que hacer es salvar la vida. Es un ejemplo Eso muy es, extremo, pero es para pero que lo es entiendan los así. pacientes. Pues el Ujú. señor de hiperventilar y se quedó con los dedos así, en tetania. Y entonces, claro, pues hasta que no le pusieron el propofol y el chico empezó a relajarse y bajó la taquipnea, no relajó las manos. O sea, Claro. espectacular. Yo es desde la reacción, o sea, yo solo he visto eso una vez más en mi vida, que fue en urgencias cuando estaba en el público haciendo la residencia, y por lo mismo, por una hiperventilación, una persona que había que explorarle un corte en el quirofanito, es una cosa relativamente trivial, pero que hay gente que tiene una respuesta de eso, de alarma y de ansiedad grandísima, y al final una cosa que parece que no tiene ninguna relación con la mano, que es la hiperventilación, te provoca una contractura generalizada del cuerpo y se ponen las manos así, o sea, es que no, es imposible operarlo, y le dije a este, si está, o me lo relajas o esto no... Fíjate, es más, yo me acuerdo, yo antes de meterme en quirófano contigo, yo me empecé a poner tan nerviosa en un momento que dije, pero yo porque estoy aquí, yo me quiero bajar de la camilla, yo no me opero, yo estaba de verdad súper nerviosa. Me empezó a entrar un tembleque general del cuerpo, que me acuerdo que cuando entré en quirófano, uno de tus compañeros me miró como diciendo, pero ¿qué te pasa? O sea, como, tengo un tembleque que era como o sea, generalizado, o sea, la musculatura de estas ya que es con una contracción a lo bestia. O sea, que es una respuesta, además, totalmente, es que es que es involuntaria, o sea, no puedes hacer nada. Entonces, cuanto mejor llegue el paciente, es muchísimo más fácil todo. Porque, por ejemplo, si el paciente, imagínate, antes no se le ha hecho ese previo trabajo, obviamente tú luego, imagínate, tienes toda la manipulación de quirófano, imagínate, te inmovilizan, que es verdad que, oye, escayola, etcétera, pues es normal que digas, es que tengo el cuello de la escayola, sí, lo tienes, pero también porque tienes previo una activación que, claro, que hace que todo el tejido tenga muchísima más tensión, aparte de la tensión que tiene del peso, de la inmovilización. O sea, que parece cosas sutiles que no te das cuenta, pero que cuando empiezas a vigilarlo, dices, bueno, es que esta respuesta está siendo también a lo mejor mucho más grande por, bueno, por todo lo que está pasando también antes del quirófano, obviamente. Totalmente, totalmente. No, sí, además es una cosa, como dices tú, un poco también paciente dependiente. O sea, hay gente que no reproduce o no tiene esa respuesta de alarma, esa respuesta simpática, no se siente tan amenazado y no responde con esas contracturas tan grandes y con esa defensa tan grande, y gente que lo lleva mucho más natural, que bueno, yo los llamo rockeros quirúrgicos, que entran al quirófano y dicen, va, dame lo que sea y adiós. Y luego, sí, es verdad que el nivel de ansiedad en general es
contraproducente, o sea, es inversamente proporcional a la evolución rápida del paciente y nos pone muchos problemas a nivel quirúrgico porque efectivamente... o sea, hay muchas veces que no sabes controlar ese nivel de ansiedad y que el paciente no evoluciona como tú esperarías, aun sabiendo, como he dicho, que tú has hecho bien las cosas, porque el paciente no es capaz de reconducir su posoperatorio, su patología, o no es capaz de salir, vamos, de entender el dolor que tiene, de dónde le viene, e ir quemando las etapas del posoperatorio. Esto es como un duelo en psiquiatría para la pérdida. O sea, tú has pasado un evento muy traumático y tienes que pasar pues tu fase de aceptación, tu fase de negación, tu fase de duelo, y es que hay gente que psicológicamente no está preparada para atravesar todas las fases del posoperatorio de forma sana. Lo que pasa es que, claro, en esa tesitura, en esa situación, ¿qué hace el traumatólogo? ¿Manda al paciente al psicólogo o al psiquiatra? O sea, es bastante duro decirle a un paciente, Claro, oye, mira, sí, creo que no estás llevando bien tu posoperatorio, creo que no estás enfocando bien tu patología o la alteración orgánica o anatómica que tienes o que te he producido yo no te condiciona esta sintomatología que estás experimentando. Tienes que ir a ver a un psicólogo, a un psiquiatra, o ahora que ya sé que tú trabajas de esta manera, o a un osteópata, que esto es lo que ujú, quiero que entiendan los compañeros que nos estén viendo, que lo mismo la osteopatía también trata este tipo de respuestas desadaptativas posoperatorias de los pacientes que se ven con mucha más frecuencia de la que nos gustaría, ¿eh? Hay pacientes que sí. viven su patología con unos niveles de ansiedad totalmente patológicos, valga la redundancia, y esto es, para mí, un signo de mal pronóstico brutal. O sea, yo cuando veo un paciente que está muy por encima del nivel de ansiedad normal, como hemos dicho, de su duelo posoperatorio normal, digo, buf, a este paciente hay que cogerlo de cerca porque se me va a descontrolar insisto, sabiendo que has hecho bien las cosas, ¿eh? Luego hay gente que tiene ansiedad porque se ha complicado la cirugía y yo también la tendría. O sea, quiero decir que estoy Sí, hablando claro. de una cirugía que ha evolucionado bien y que se han hecho bien las cosas y que el paciente tendría que estar en una ansiedad, como hemos hablado antes de escalas visuales, 2 o 3 sobre 10 y está en un 8 o un 9 sobre 10. Ese Claro. paciente a veces es que es incontrolable y claro, suena un poco fuerte decirle, macho, vete a hablar con alguien porque esto no lo estás viviendo de forma sana y natural. Claro, y además, por ejemplo, cuando pasan esas cosas, siempre se ha dicho, ¿no? En periodos o etapas que tú tienes mucho estrés, el cortisol está, claro, por las nubes, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de una intervención quirúrgica, el hecho de que el paciente tenga un nivel de estrés muy elevado dificulta muchas cosas. O sea, ya solamente la reducción de la inflamación y del edema se dificulta. O sea, el paciente, por ejemplo, que termine una intervención quirúrgica y esté, como estás hablando tú ahora, pues por ejemplo, ese caso de un paciente X, vamos a poner, ese paciente va a tardar en pasar esa fase de inflamación y de edema muchísimo más que un paciente que esté muchísimo más balanceado su sistema nervioso, porque al final tú activas el nervio vago y ya solamente que reduces la inflamación, se reduce el dolor. Eh, Obviamente, si hay menos inflamación, la percepción del dolor para el paciente también es menor, se encuentra mejor, mejoras la circulación, mejoras al final la oxigenación en los tejidos, o sea que parece como una cosa muy, bueno, muy tonta, pero el hecho de que un paciente salga de quirófano y tenga un nivel de estrés enorme implica que, bueno, la recuperación va a ser muchísimo más larga y obviamente hay etapas, yo me acuerdo cuando me estuve rehabilitando, me tenían las etapas muy medidas. En esta etapa hay X cosas que ya no puede haber. Si por lo que sea el cuerpo reacciona de una manera X, vas a llegar a una etapa en la que no tiene que haber inflamación y va a haber inflamación. Entonces, todo, claro, o se retrasa o al final las consecuencias, pues puede ser que a lo mejor no te recuperes como deberías y haya secuelas posteriores. Totalmente, totalmente. No, la verdad es que me resulta interesantísimo. No lo había enfocado de esta manera antes. O sea, yo tengo mi vivencia de este tipo de pacientes, pero claro, no lo había visto desde tu lado y trabajar esto pues es realmente interesante y lo empezaré a recomendar, por supuesto. Pues mira, qué interesante que me cuentes esto de la respuesta simpática y parasimpática, porque efectivamente la respuesta simpática aberrante o un desajuste del sistema autónomo o autonómico que se llama en medicina, en traumatología se conoce como síndrome de Sudek, o le han renombrado y ahora se llama síndrome de dolor simpático regional complejo o simpático reflejo, ¿no? Y esto, o de dolor regional complejo.
Entonces, esto, la base de esta patología, como muy bien has explicado tú, es una excesiva respuesta simpática que produce los síntomas que nos has ilustrado de edema totalmente aberrante, totalmente desproporcionado al gesto agresivo que normalmente suele ser o una cirugía o una inmovilización, sudoración profusa, cambio en la densidad mineral ósea y cosas. Bueno, esto ya daría para una charla entera hablar de lo que es el SUDEC, pero es un caballo de batalla bastante frecuente, relativamente frecuente, sobre todo en cirujanos de mano y de pie. Es mucho más frecuente en las partes acras, en las partes lejanas al tronco, porque es pues como la zona más sensible del sistema autonómico. Y el tratamiento en traumatología es bastante desconocido. De hecho, desde mi punto de vista, y esto insisto, daría para un melón terrorífico, es encontrar una causa alternativa, porque normalmente suele tener una causa orgánica o nerviosa, periférica, pero si no se encuentra ninguna causa, si es realmente una respuesta aberrante autonómica, se suele derivar a unidad del dolor para que hagan bloqueos del ganglio estrellado, que es un ganglio simpático que hay en la axila y tal, o en el cuello, perdón. Y entonces es muy interesante que cuentes esto porque la patología que estás describiendo tal cual y en el proceso fisiopatológico tal cual lo estás contando tú, en traumatología se llama síndrome de Súdeco de dolor regional complejo. Entonces, para que vean los oyentes que tenemos la misma patología, nos encontramos con el mismo tipo de paciente, lo que pasa es que cada uno pues lo contextualiza. Probablemente vosotros lo veis, lo tratáis o lo veis de una manera y nosotros pues lo vemos con una base mucho más anatómica u orgánica, ¿no? Porque somos eminentemente cirujanos, ¿no? Pero bueno, que tener esa visión multidisciplinar es tremendamente interesante. Así que bueno, perdón por la chapa que os acabo de dar, pero ¿tienes tú o mucha experiencia o alguna experiencia con el síndrome de Sudeck y tienes algún protocolo específico? Porque creo que esto le interesa a bastante gente. Mm. Pues mira, tengo que reconocer que mi relación con esa patología ha cambiado mucho de cuando salí de la universidad a, por ejemplo, ahora. Yo cuando salí de la universidad lo oíamos en prácticas en los hospitales y casi nos dábamos la vuelta y decíamos, no se puede hacer nada. Punto. O sea, era como, madre mía, cero. Pero ahora, por ejemplo, es verdad que dentro de que pues dices, bueno, pues imagínate, pues limitación de movimiento, dolor, sudoraciones, no sé qué. Claro, si te pones a ver como los síntomas por separado, dices, ¿qué narices hago, no? Pero yo al final, yo tengo como un mantra común, que esto va a sonar un poco así, pero es como un mantra común para todos los pacientes. Me da igual la patología que tengan. Es algo constante en mi vida cada vez que entro en el centro. Es como, yo lo primero que hago es, llega el paciente, le escucho, me dice si tiene un diagnóstico, tengo X, pero lo que hago es tantear cómo está el sistema nervioso. Es lo primero que hago. El paciente muchas veces me dice, no, no, que lo que me duele es esto. Y yo le digo, ya, pero vamos a hacer una explicación fácil. Como el sistema nervioso es como el director de orquesta, da igual que tengas como los mejores músicos del universo, que si el director de orquesta no está donde tiene que estar o no está muy espabilado, la música que va a sonar no va a ser la que quieres que suene. Entonces, es mi mantra común, estabilización del sistema nervioso. Entonces, lo que hago obviamente es un abordaje desde la terapia craneal, o sea, es como lo más rápido para abordar al paciente. Y en este tipo de pacientes que además tienen esa sensibilización que es generalizada, que es que muchas veces dices que no sé dónde tocarte porque lo que te vaya a hacer la respuesta puede ser desproporcionada, obviamente. El trabajo, por ejemplo, de un abordaje con terapia craneal, que es una terapia que no es invasiva, que es indolora, que no es totalmente involuntaria para el paciente, pues claro, la mejoría es importante en todos los aspectos al final. Vale, o sea No que sé si tienes te como he un... respondido. No, sí, 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 o sea, yo lo estoy entendiendo bueno, aparte porque ya he tenido algún contacto con algún osteópata previamente, porque me imagino lo que me estás contando, pero quiero que me especifiques, por ejemplo, y si quieres, con esto ya vamos acabando la entrevista que ha quedado extraordinaria. Por ejemplo, totalmente manos a la obra, te entra el paciente por la puerta ya vamos a generalizar, con un SUDEC y sé que no se puede generalizar, pero como me has dicho que tú tienes un enfoque parecido porque más o menos que consideras que la raíz del problema o de la desadaptación nerviosa es similar bueno, se puede iniciar los pasos de la misma manera en un SUDEC que en un posoperado. Cuando te entra un paciente operado que está buscando el tipo de terapia que tú proporcionas o un paciente que rebota o un paciente con SUDEC,
o sea, ¿qué es lo primero que le haces? O sea, ¿cómo manipulas o cómo neuromodulas, en la palabra un poco más técnica, cómo modulas ese sistema nervioso autonómico o el nervio periférico? Que no sé muy bien si tienes una forma de, o sea, si diferencias el tratamiento del nervio periférico al uso del nervio, como has dicho tú antes, motor sensitivo o el nervio autonómico, que no es lo mismo, que eso sepan los oyentes que hay un nervio que lleva, casi todos los nervios son mixtos, pero luego está pues eso, lo que lleva el sistema nervioso autónomo, que es el visceral o de las partes blandas, el sensitivo, que es el que lleva el tacto, y el motor, que es el que activa los músculos. Entonces, quiero que me cuentes, y insisto, ya no te interrumpo más, si cómo actúas tu protocolo habitual, por dónde empiezas tratando lo que me has dicho. Primero empiezo manipulando la zona craneal, luego la zona cervical o la zona diafragmática, y si diferencias sistema nervioso motor, sensitivo y autonómico. Yo creo que con esto ya cerraríamos. Pues mira, cuando llega un paciente, como este caso que estábamos hablando, lo primero que hago es no manipularle. Nosotros, por ejemplo, en osteopatía, que es como la parte más conocida, llega el paciente y es como clac, 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 clac. Eso tiene un estímulo en el sistema nervioso directo. O sea, nosotros cuando manipulamos una zona, no manipulamos una zona porque queramos colocar nada. Nosotros no colocamos nada. Queremos darle ese estímulo en esa zona de la metámera. Entonces, claro, ante una patología como esta, lo que no queremos es más estímulos en la metámera. Entonces yo lo que hago es, hay veces que tenemos unas pruebas muy sencillas, que simplemente es, por ejemplo, la reacción de histamina en el cuerpo, simplemente le decimos al paciente, te voy a arañar un poquito, entonces le haces un pequeño arañazo y ahí ya ves primero la respuesta que tiene el paciente en el cuerpo. Yo lo que hago siempre, siempre, siempre es eso, no manipulo, el paciente está tumbado, está tranquilo, contándome lo que me tenga que ir contando y lo que hago primero es abordaje de la parte diafragmática. O sea, trabajo todo el diafragma, ahí ya el nervio vago obviamente ya se está pues llevando su tratamiento sin estar directamente. Y luego lo que hago es terapia craneal. O sea, desde el cráneo actuamos pues en agujeros rasgados posteriores y luego lo que se hace es como, bueno, se llama la técnica del cuarto ventrículo, pero muy o sea, fácil explicado, es como si hiciéramos un reseteo del sistema nervioso. Es como enchufar y desenchufar. Entonces, es como, bueno, pues eso, reseteas al paciente desde el cráneo, que suena muy raro, pero bueno, hacemos así, yo sé que Sí. suena raro. No es como Y lo que hace entonces, el 007 de clac y te queda. total, total. Ya, El ya, paciente, ya. además, muchas veces cuando termina la terapia craneal, lo que se le dice es, bueno, ahora te voy a dar la pauta que es más complicada para el paciente, que es, ahora después de esta sesión te tienes que escuchar, porque el cuerpo lo que hace con ese reseteo es volver a intentar equilibrar el sistema nervioso y al paciente como que le reproduce lo que el cuerpo necesita trabajar para que el paciente se encuentre mejor. O sea, hay gente que, por ejemplo, le empieza a entrar un sueño brutal, hay gente que empieza a ir al baño muchísimo, hay gente que tiene muchísima hambre, o sea, empieza a salir cosas fisiológicas, obviamente, Ya, porque lo ya, que ya, ya. hacemos es simplemente actuar sobre el nervio vago, o sea, subirle el tono, es lo único que Vale, vale, hacemos. vale. No bajamos el tono del simpático, pero cuando hay mucha diferencia, con que subas un poquito el parasimpático, más o menos ya pues conseguimos bueno, que se Sí, acerquen por lo que se menos. equilibre, sí, 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 que contrarreste. Pero Y no entiendo. diferencio, o sea, me voy directamente a eso, como Vale, vale, vale. al mandamás, directamente, al Vale. potente. Eso es según el paciente entra por la puerta. Entiendo que toda esta manipulación que me estás diciendo es manual, o sea, no haces Sí. punción ni nada, es todo con tus manos, ¿no? Vale, No, vale. siempre cuando, por ejemplo, un paciente viene con cualquier tipo de patología de este tipo, hay que pensar que cualquier estímulo que se le haga es otro estrés para el cuerpo del paciente. Entonces, su respuesta a lo mejor inmediata no es mala, por ejemplo, una punción seca o un tratamiento muy doloroso, pero luego para el paciente ha sido otro estrés. Entonces, su respuesta a lo mejor luego no es positiva. Cuando hay un paciente que viene con ese tema, las manipulaciones tienen que ser lentas, tienen que ser profundas, no pueden ser rápidas. Cambiamos hasta el tono de voz, empezamos a hablar de una manera que el paciente te mira como diciendo, ¿por qué me hablas así? Bueno, cuidamos el sistema nervioso como si fuera un bebé para Ya, ya, que ya. no haya nada que se dispare. Ya, ya, sí, no, sí, además, últimamente yo hablando con fisios compañeros, es verdad que esa tendencia a
no empezar con una fisioterapia muy agresiva porque la respuesta es contraproducente, o sea, el paciente sube inflamación y hace más Sí. rigideces. Yo lo aplico, de hecho, cuando no conozco al fisio, o sea, cuando no sé a qué fisio va a ir el paciente, me perdonen los fisios que no sigan esta corriente de tratamiento que estamos hablando, cuando no sé al fisio que va a ir el paciente y no sé si va a hacer lo que yo considero que hay que hacer, que es lo que estás diciendo tú, es decir, no estresar más al paciente en el posoperatorio inmediato, prefiero que no vaya al fisio, insisto, no menospreciando a ningún compañero, Mm. porque yo le digo, mira, vete moviendo poquito a poco, vete bajando inflamación de esta manera, hazte estos vendajes cohesivos de esta forma. Insisto, si no soy capaz de controlar o no tengo contacto directo con el fisioterapeuta que le va a ver inmediatamente el posoperatorio, que cada vez es menor. La verdad es que yo tiendo a la colaboración súper estrecha con mi equipo, mis fisioterapeutas o mis terapeutas cercanos o de confianza y sé que hace que siguen esta vía de tratamiento. Es decir, al principio no irritar más la zona operada, no movilizar de forma agresiva porque aumenta más el edema, genera más rigideces, etcétera. Entonces, eso de que empieza a mover rápido como loco y empieza a hacer el bestial rapidísimo porque así mueve tal. Tiene unos tiempos, efectivamente, hay que entender las fases de la inflamación y hay que saber efectivamente cuándo hacer cada cosa y me parece vamos, que tú estás alineada con eso. Lo que yo no había oído nunca y por eso me ha encantado esta entrevista es que también trabajen a nivel del sistema parasimpático y neuromodulen a nivel central, sobre todo como me has dicho, en cráneo o abdomen. Me parece súper interesante. Así que bueno, pues ya para los oyentes ya sabéis que existe esta vía de tratamiento que es totalmente coadyuvante o comitante a lo que se ha entendido tradicionalmente como la fisioterapia y la verdad es que me ha encantado, o sea, me ha gustado muchísimo, lo tendré en cuenta para mis pacientes y sobre todo, bueno, por lo menos yo me he quedado con eso, con esos pacientes que generan un nivel de estrés o de ansiedad o de respuesta simpática mucho más elevada que un paciente que se lo toma como mucho más natural, ¿no? Ese duelo Sí. posoperatorio, ¿no? Así que bueno, pues nada, lo dicho, me ha gustado mucho la charla, espero que lo repitamos, espero que les resulte interesante a los pacientes. Tenéis a Belén en la clínica Kiomu, en Pinar de Chamartín, ¿es verdad? Calle Querol 7. Eso es, ahí por el norte de Madrid. Así que nada, lo dejaré, insisto, todas las referencias en la descripción y espero verte pronto a ti en persona y a los oyentes en el canal. Así que nada, muchas gracias, Belén. Gracias a ti.